Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con la ética profesional. Según el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales, expedido por el IFAC, la parte 3. La ética es fundamental en la profesión de contaduría pública en Colombia. Mi grupo está conformado por la compañera Cristina Joana Palacio Santamaría, el compañero Pedro Felipe Villamil y quien les habla, Jairo Cuevas Bernal. Somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de Unisan Gil. En esta presentación vamos a ver la ética contable como el pilar de la profesión, la ética que no es una mera formalidad, sino que es la esencia de la profesión. ¿Sí? Sin ella la contabilidad perdería su propósito fundamental de proporcionar confiabilidad, relevancia y la importancia para la toma de decisiones en las organizaciones, como también la confianza pública que se tiene desde la parte empresarial a la profesión contable. La importancia es pues que el código de ética tiene respaldo por la ley 43 del 90, que es la ley que rige a los contadores públicos en Colombia, y que no es solamente un conjunto de lineamientos, sino que es una guía, es un pilar que sostiene la credibilidad, confianza y la integridad junto a otros principios de la profesión contable en el país. El Código Internacional de Ética es emitido por el ISBA, por sus siglas en inglés, que hace referencia al Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. Parte de la Federación Internacional de Contadores, es de obligatorio cumplimiento en Colombia, ordenado por la Ley 43 del 90. Y pues este código internacional proporciona un marco para la investigación y la sanción de los contadores públicos que incurran en prácticas no éticas. Proporciona la guía para actuar de manera ética del contador público en su rol como profesional o en el ejercicio de su profesión. En Colombia, este código de ética ha sido adoptado por la ley 43 del 90, la cual estableció que debía ser de obligatorio cumplimiento, como les comentaba anteriormente. Esta ley pues define los principios esenciales que se deben cumplir como contadores. La Junta Central de Contadores es la responsable de vigilar el cumplimiento de estas normas y tiene la facultad para investigar, sancionar las conductas que contravengan el código expedido. La influencia del ISBA y del IFAC a través del código en nuestro país, en Colombia, también pues se ve aquí con la adopción, ¿sí? Se ve la influencia de estos organismos de orden internacional, de carácter internacional, dentro del territorio nacional. En Colombia busca que el ejercicio sea basado en principios éticos fundamentales de acuerdo con los lineamientos internacionales, pues para que se cumpla con los principios ordenados internacionalmente para los contadores públicos. Tiene un alcance en Colombia y pues es súper importante entender que no es solamente para los auditores, sino para todos los contadores que trabajen en una pyme, en una multinacional, sector público, privado, independientemente de donde sea, con el hecho de ser contador público y que esté ejerciendo, el código tiene alcance para todos los profesionales como tal. Dentro del código de ética hay unos principios fundamentales, dentro de ellos está la integridad. La integridad pues en cortas palabras es ser honesto, actuar con rectitud, sinceridad frente a las relaciones profesionales y de negocios. Y un claro ejemplo es pues no alterar los estados financieros, por ejemplo, para conseguir un préstamo bancario, ¿sí? Porque pues hay profesionales que inflan los activos o disminuyen pasivos en los estados financieros para mejorar los indicadores frente a una entidad financiera y así lograr obtener un crédito bancario cuando realmente la empresa, según su información financiera, no está en la capacidad para obtener dicho crédito. Otro principio es la objetividad, que es tener la imparcialidad profesional independientemente de la información financiera que haya. Se da un criterio que es personal y objetivo sin tener en cuenta digamos las posturas de los gerentes, de
el mismo Estado, pues se tiene un criterio frente a una posición, frente a una decisión. Es no permitir que los prejuicios, conflictos de intereses o la influencia indebida afecten el juicio profesional. Y un claro ejemplo es no permitir que un familiar gane una licitación si se trabaja en compras. Por ejemplo, en una entidad pública se hacen licitaciones, las cuales en Colombia a través del SECOP se cargan los documentos, según el pliego que emita la entidad, y pues es no prestarse para que conocidos, amigos, por familiaridad o por afinidad, ganen estos contratos, estas licitaciones, por decirlo así, en favor de, pues, donde priman intereses particulares, ¿sí? Entonces, al ser objetivos, es independientemente de quién sea, te vamos a calificar con las mismas condiciones que la persona desconocida. Otro principio es la competencia y el debido cuidado. La competencia es tener los conocimientos, habilidades y destrezas, y el debido cuidado básicamente es tener diligencia y cuidado a la hora de preparar información, de revelar información. Es mantener los conocimientos, mantenerse actualizado, pues en Colombia la normatividad es muy cambiante, entonces un principio ético del contador para ejercer es mantenerse actualizado, ¿sí? Ejemplo, pues entregar informes contables de calidad y al día con las normas internacionales de información financiera y las normas tributarias colombianas, ¿sí? Para que la información sea útil. Digamos, por ejemplo, hoy a 2025 la manera de presentar los estados financieros no es la misma que la del 2010, ¿sí? Entonces a eso va cuando se dice que presentar la información actualizada y de acuerdo con la actualización, valga la redundancia, de las normas internacionales de información financiera. Otro principio es la confidencialidad, que es tener respeto por la información que han depositado los beneficiarios de la información en el contador público, ¿sí? El contador no puede divulgar, no debe divulgar información confidencial que ha obtenido a través de su ejercicio profesional. Por ejemplo, no compartir con terceros la estrategia financiera de la empresa, ¿sí? En lo largo digamos, del ejercicio de la profesión se conocen diferentes empresas, diferentes sectores, se conoce el funcionamiento de las empresas, sus estrategias de negocios, sus estrategias financieras. Esas estrategias que el contador por el ejercicio de su profesión tiene acceso, es un principio ético guardárselos para sí, ¿sí? O sea, no estar divulgando, no ir allí, aplicarlos en otra empresa, eso es una falta al código de ética. Otro principio es el comportamiento profesional, que es el cumplimiento normativo, ¿sí? Es un principio ético, conocer las leyes, las regulaciones, la normativa, cumplirlas a cabalidad para evitar cualquier conducta que desacredite la profesión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en Colombia cada año nacen nuevas resoluciones para la presentación de información, ¿sí? Entonces la información de medios magnéticos, información exógena, cada año tiene una manera de presentación que tiende a ser diferente a la del año anterior. Entonces ese cumplimiento normativo es el comportamiento profesional del contador público. Cumplir con obligaciones fiscales, evitar evadir impuestos y no firmar balances falsos. Entonces, en el tema de la firma de los balances o los estados financieros, conocidos anteriormente como balances, se debe firmar siempre y cuando se tenga el soporte, la veracidad de que esa información es real, es efectivamente corresponde a las transacciones de la empresa. Evitar evadir impuestos, pues evitar hacer maniobras para reducir la carga impositiva cuando es realmente lo que debe pagar el contribuyente. Cumplir con obligaciones fiscales, pues ya de acuerdo al nivel de responsabilidad fiscal de la organización, presentar sus declaraciones, que pues dar cumplimiento a sus obligaciones tanto formales, y ya las sustanciales pues sí es digamos que responsabilidad o de la gestión del representante legal como tal. El contador se encarga de presentar y la empresa se encarga de pagar. En Colombia, la aplicación del código de ética conlleva a sanciones, ¿sí? En este caso la Junta Central de Contadores, que es la encargada de vigilar el
comportamiento. Si un contador incurre en faltas o sanciones a los principios mencionados anteriormente, la Junta Central tiene la facultad para hacer amonestaciones, que son pues por faltas leves, a multas sucesivas de hasta por 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, por incumplimiento al código, a la suspensión de la tarjeta profesional hasta por 12 meses y la cancelación definitiva de la tarjeta profesional. ¿Sí? Otra consecuencia de las sanciones es el daño de la reputación profesional, la pérdida de la credibilidad de la profesión en el campo empresarial o en el mismo Estado. La ética es un blindaje realmente para la profesión, ¿sí? Pues dada que hay un régimen sancionatorio, si el contador actúa de manera ética, lo que está haciendo es blindarse tanto él mismo como a la organización que está asesorando o en la que se encuentra trabajando de sanciones por los entes que las vigilan, ¿sí? Si hay presión indebida por parte de un jefe o un empresario, el código de ética le permite al contador negarse a incurrir en estas conductas que no son, pues, que van en contra del código de ética. Es decir, ejemplo, le dice el representante legal de la empresa, venga, compremos una factura para pagar menos impuesto de renta. Entonces el contador dice, el código de ética me impide incurrir en estas prácticas, ¿sí? Entonces ahí ya, como quien dice, se deja la salvedad o el mismo código le dice que no debe firmar balances falsos, estados financieros falsos, ¿sí? Entonces, en caso tal como por ejemplo si llegan a comprar una factura, el contador está en la facultad de no firmar esos estados financieros porque pues no cumplen con la normativa y su código de ética le está permitiendo abstenerse de firmar esos estados financieros. Entonces, al adherirnos a los principios éticos no solo evitamos consecuencias negativas del incumplimiento, sino que también construimos una carrera sólida basada en confianza, la integridad y el respeto. Es decir, si el contador público siempre mantiene su postura frente a este tipo de situaciones, a este tipo de conductas, la confianza por la profesión, por ser una profesión íntegra, con respeto a la veracidad de la información, pues se va a tener, digamos que una muy buena reputación de la profesión. En cuanto a corrupción y sanciones, en Colombia la Junta Central de Contadores, como les mencionaba anteriormente, está facultada para sancionar a los contadores y a las empresas, firmas contables que incurran en prácticas que van en contra del código de ética. Tenemos el caso de la contadora Edna Fernanda Barrera. Fue una contadora sancionada el 27 de julio del 2019, a la cual le cancelaron la tarjeta profesional por una violación grave a la ética profesional del contador. ¿Sí? Se dice que esta contadora aprovechó su posición como contadora de la empresa para que le depositaran dineros a título personal, ¿sí? Esas transferencias que le llegaban allá estaba causando un daño a la información, ¿sí? Esta contadora pues aceptó los cargos de que efectivamente estaba incurriendo en esa conducta que iba contraria al código de ética y pues aceptó los cargos. Fue un acto con dolo porque ella tenía el conocimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal. Aceptó los cargos y pues la Junta procedió con cancelarle la tarjeta y pues hoy día ya no puede ejercer desde la fecha de aplicación, que fue el 27 de julio del 2019. Esto en cuanto a una parte de, valga la redundancia, la tercera parte del código de ética. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesora. Continuando con el tema del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales en la empresa, en su parte tercera nos habla también del tipo de amenazas éticas que existen o que pueden ocurrir. Este nos explica que los contadores pueden enfrentar diversas amenazas que ponen en riesgo su ética. Estas se encuentran clasificadas en 5 tipos. Uno de ellos es el interés propio.
En esta, el contador obtiene un beneficio personal. Un ejemplo puede ser inflar las ventas del mes para recibir bonificaciones. Esto para crédito personal. Puede ser familiaridad, en donde los vínculos personales afectan el juicio del contador. Por ejemplo, aprobar sin revisar absolutamente nada un contrato de un primo proveedor. También existe la intimidación, que es cuando hay presión o amenazas de alguna otra persona, algún ente, en donde, por ejemplo, puede ser, si no firmas esto, hay alguien más sí lo hará. Eh, Existe también la autorrevisión, que es cuando el contador revisa su propio trabajo. Esto puede ocasionar que pase por alto errores. O sea, como quien dice, no podemos ser juez y parte al mismo tiempo. La abogacía, cuando el contador defiende excesivamente a la empresa donde trabaja, donde labora, incluso si ésta está haciendo totalmente lo incorrecto o todo lo que está realizando es totalmente erróneo. Ante esta presión indebida o estas amenazas que pueden suceder, el código nos describe que también o nos menciona cómo actuar ante este tipo de inconvenientes que puedan suceder. ¿Cuál es el proceso como tal? Sería identificar la amenaza, que puede ser por intimidación o interés económico o, por ejemplo, ¿no? Evaluar la gravedad y el riesgo ético que puede ocurrir y con esto responder con acciones como reportar internamente, negarse a firmar, consultar un comité ético o incluso pues renunciar como tal al trabajo que tenga. En un ejemplo, acá en Colombia puede ser un contador de una empresa constructora es presionado para ocultar costos reales y presentar una mayor rentabilidad al banco donde labora. La forma ética de actuar sería negarse, dejar evidencia escrita y reportar al comité de control o si es necesario a la superintendencia qué es lo que está ocurriendo y por qué lo está haciendo. Sería muy ético de su parte hacer eso. ¿Qué impacto tiene en el contador? En esta parte, si un contador cede ante una presión indebida, puede perder su reputación, puede enfrentar consecuencias penales, fiscales, disciplinarias. Y en Colombia hay casos en los que los contadores fueron testigos claves en casos de corrupción por no haber actuado a tiempo o por encubrir irregularidades. Entonces, con esto dejamos claro que la ética en el contador es supremamente importante en la profesión contable, ¿sí? Ya que esto puede acarrear problemas legales, problemas de que nuestra imagen se vea afectada y recordemos que por este tipo de faltas éticas podemos tener hasta 5 años de cárcel y pues obviamente invalidar nuestra tarjeta profesional y afectar nuestra vida en general, tanto personal, profesional y pues no es la idea que los contadores no hagan un debido proceso y sean antiéticos, ¿no? Porque eso también desprestigiaría nuestra profesión a nivel general, no solamente a nosotros, sino a nivel general con nuestros demás compañeros contadores. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el tema, tendríamos el juicio profesional, en donde el código resalta la importancia del juicio profesional ético del contador. Y en este nos dice que no todo está escrito en blanco y negro,
A veces el contador debe usar su criterio para decidir lo correcto. Por ejemplo, tenemos que si una empresa pide diferir ingresos de forma inusual, el contador debe preguntarse, ¿esto refleja la realidad económica al mismo tiempo que es legal y si es prudente? Por otra parte, tenemos que el apoyo organizacional y la cultura ética. Este nos habla de que deben existir cuatro factores muy importantes, los cuales serían las políticas claras de ética, las líneas de denuncia internas, las capacitaciones regulares y uno muy importante, el cual sería los canales de comunicación abiertos con auditores. Por ejemplo, tendríamos que si una empresa con un sistema de control interno bien estructurado, como lo exige la Superintendencia de Sociedades, puede detectar las irregularidades contables antes de que se conviertan en problemas graves, lo cual busca toda empresa pequeña, mediana o grande. Ahora, el contador como garante de la confianza pública. eh, y nos habla de que en Colombia, donde hay altos niveles de evasión fiscal, corrupción y mala gestión, que pues no es un secreto, ya eso se sabe, eh, el rol ético del contador es muy vital. Como lo establece la ley, el contador debe actuar en interés del público y no solo del jefe o cliente, sino de la sociedad en general, ya que pues dicha información que se genere dentro de la empresa o entidad va a ser siempre revelada al público. Ahí se darán el ajuste de cuentas.